¿Qué pasa, gente? Estamos aquí de vuelta en esta nueva sección que he llamado Mi experiencia como director de cine amateur. Y hoy, después de aquel vídeo que hicimos sobre el set, vamos a hablaros de lo que es el guión, la relación del director con el guión, o en este caso con el propio guionista, ya que yo soy el guionista de la película, en parte, ya que hay dos grandes bloques argumentales, escritos uno por mi compañera, otro por mí. Pero, en efecto, vamos a hablar del guión, de cómo se construye, de cómo evoluciona y de un poco hablar sobre la historia de este guión, de esta película, cómo nace y cómo puede llegar a surgir una idea y convertirse en una obra fílmica. Así que vamos a ello. Lo de esta película es curioso, ya que nace de una idea que propuso un profesor, algo que nadie se esperaba que se fuera a realizar una película de estas características hecha por estudiantes, como en nuestro caso. Entonces yo cuando vi eso dije, ¡buah! Esto va a ser una financiación de la leche, nos van a dar ayudas estatales, vamos a tener 1 millón de pavos. Yo ya pensé en mi cabeza hacer un western tal, proponerlo, decirle al profesor, mira, tengo una idea para hacer esto, rollo, una especie de por un puñado de dólares a la española. Obviamente eso fue una locura mía que nunca llegó a suceder, ya que, bueno, no había financiación para hacer eso y de hecho además la idea se la propusieron a otra de las alumnas que tenía un guión de segundo y que se readaptó para hacer esta película. Pero claro, hacía falta expandirlo, porque era un mediometraje originalmente. Entonces se le dio oportunidad a otra gente. Yo fui uno de los que se propuso, que originalmente casi me quedó fuera porque había gente que no me quería en el equipo. Pero tuve la suerte de quedarme, la historia parece que gustó bastante. Y pues eso, se pensaron hacer varios bloques argumentales que coincidieran con esta historia original. El mío era uno de ellos, que hablaba sobre el padre de la protagonista de la historia original, que era Cenizas, pero a la vez le di mi toque personal. Tenía mucha inspiración en aquella historia, pero quería darle una vuelta de tuerca para hacerlo más íntimo. Entonces esta historia se une a las otras tres que formaban aquel primer bloque. Dos de ellas han quedado descartadas con el tiempo. Una solo parcialmente, aunque sigue realmente la historia, pero se ha cambiado muchísimo. Y la otra eliminada completamente por temas de presupuesto. Entonces nos hemos quedado dos guionistas únicamente, Águeda y yo. Y eso es lo que es el bloque argumental principal de la película. Dividido en cenizas y en lágrimas, que son las dos historias. La de tanto Lina como la protagonista, como Carlos Méndez, que es el otro personaje principal, junto con Sera Serina, que no necesito hablar de ella ya que lo hago constantemente. Dicho esto, hablar un poco del proceso de creación, y en este caso fue curioso ya que fue en verano, cuando tenía todo el tiempo del mundo, y bueno, sabiendo que tengo la oportunidad de hacer una película, pues uno tiene que venirse arriba, aunque no haya presupuesto, porque al final hemos trabajado con 800 pavos, que es un milagro que salga una peli con tan poco dinero. Pero sí, y entonces en ese sentido uno dice, "Buah, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo escribo algo que sea realizable y al mismo tiempo que encaje con la historia, que a la gente le vaya a gustar y vaya a aceptarlo?" Entonces era un momento muy tenso de decir, "Uf, me estoy jugando mucho, o sea, me estoy jugando el hecho de escribir una película, que es una cosa que no la mayoría de gente no puede hacer, que es una oportunidad tremenda." Entonces había mucho en juego, había muchas posibilidades, pero escribí esta historia que además era algo que había pensado hace tiempo, ya que venía de haber escrito mi libro de La magia no se puede capitalizar, que había sido un fracaso a nivel ventas y me dio muchísima pena y estaba bastante hundido en ese sentido, muy triste, de no haber alcanzado mis objetivos, lo que pensaba que podría llegar a completar, y nace un poco de esa necesidad de contar, de expresar sentimientos. La escritura quizá duró 2 semanas, que fue más o menos el tiempo, bueno, sí, algo menos del tiempo que nos dieron. Y básicamente lo que me dediqué fue a ponerme delante del ordenador, a pensar y a escuchar Paramore. O sea, yo tenía el This Is Why de Paramore quemadísimo. Y el Decode, o Decode, como queráis decirlo, lo tenía a tope, que retumbaba la casa tremendo. Pero de alguna manera esas canciones me daban muchísima inspiración. Y entre eso y todo el dolor que tenía por lo del libro y mi carrera como escritor que no terminaba de arrancar, surgió la idea de la peli. Pero claro, ahí no termina todo, ya que un guión de película no es como a veces ocurre con los libros, que aunque tienen correcciones se mantienen más como un bloque o con otro tipo de contenido como los cómics. La película es mucho más maleable.
puede que cambien las cosas una barbaridad desde el principio hasta el final. Entonces, pues, imagínate, para encajarlo con otros bloques tuvo que cambiarse. Con aquel bloque que se eliminó originalmente había una conexión que luego tuve que readaptarla con otra historia que escribí luego. Entonces, una evolución constante en el guión, que dura incluso hasta el momento de hoy, que seguimos grabando, queda muy poquito ya, pero sigue habiendo cambios. Recientemente hubo un cambio de estructura que modificó solo algunas escenas, pero estas escenas cambiaban todo el sentido de la película. Entonces este guión no deja de evolucionar en ningún momento. Y a veces cuesta porque tienes una idea preconcebida muy potente y no quieres cambiarla. Y otras veces dices, ¡buah! Me has dado una idea buenísima. Muchas gracias porque esto mejora muchísimo la historia y hace que haya mayor cohesión entre estos dos bloques argumentales. Y luego, por ejemplo, está lo que os he contado antes de esta historia que se eliminó, que tuve que readaptar un guión pequeñito para encajarla y que tuviera sentido narrativamente, o sea, los dos bloques conectaran entre sí, porque si quitábamos ese otro bloque había falta de cohesión. Y esa historia, esa pequeña historia nueva, que era un epílogo, nació realmente como algo aparte que yo escribí hace tiempo porque no me sentía contento con el final de mi historia y quería darle una vuelta de tuerca más bonita y optimista. Y nació así, nació como algo que se quedó en el cajón, algo que creía que no duraría, que sería como una especie de curiosidad hecha para mí, como remedio personal, pero acabó encajando en la historia de alguna manera, acabó formando parte de la peli y pues antes de ayer y ayer estuvimos rodándola. Es una fantasía, sinceramente, nunca mejor dicho. Es una locura que ver cómo una obra que escribes como algo curioso termine teniendo la oportunidad de cobrar vida. Pero así es un milagro. Y por una parte eso es muy bonito ver esas historias plasmadas, sobre todo cuando eres guionista y director al mismo tiempo, pero también duele a veces porque como no hay presupuesto, como no hay medios, hay que readaptar cosas. Yo por suerte hice un guión muy asequible sabiendo cuáles eran las posibilidades, pero aún así hay cosas que han quedado muy atrás. Por ejemplo, eventos literarios que queremos realizar de la historia han quedado bastante más humildes de lo que queríamos. O pasillos que buscábamos, que no teníamos sitio que nos dejaran, hemos tenido que hacerlo en sitios que no son tan bonitos, que son más de pueblo. Tú sabes, hay que readaptar la historia con lo que se tiene. Se trabaja con lo que se puede cuando hay tan poco dinero, pero vamos, que aún así el resultado yo creo que está siendo bastante guay y hay que tener en cuenta lo que he dicho al principio, que por mucho que haya que adaptarse a las circunstancias, la oportunidad de hacer una película ya es algo enorme y ya es algo por lo que merece la pena estar contento. Y por último me gusta hablar del tema de los personajes porque yo siempre escribo desde el punto de vista de los personajes. Para mí eso es lo más importante. Hay autores que prefieren más la trama sobre los personajes, pero yo soy más de ese elenco, de ese reparto. Entonces ahí entra el hecho de diseñarlos, que quizá haga un vídeo aparte centrado en el diseño y creación de personajes y world building, pero así me gusta destacar que evolucionan mucho. O sea, yo por ejemplo concebía al protagonista, a Carlos Méndez, como una especie de Simón Petrikov de Hora de Aventuras, y acabó siendo otro tipo de persona, como mi actor Juan Carlos Jiménez, pero yo estoy contento con él y al final es la idea que se ha quedado, es el icono que se ha formado. Lo mismo con Sera Selina. Sera Selina empezó como ese trasunto de Sara Soliña, tenía una bufanda, tenía incluso ese corset que le cubre el pecho que tenía el personaje originalmente. Son cosas que fueron descartándose, luego un diseño preliminar que estuvo ahí en las quinielas, pero por temas de compatibilidad, de presupuesto y de comodidad de la actriz, terminó adaptándose en un nuevo diseño que ha sido el definitivo y es el que se ha convertido en el icónico, en el que a la gente realmente le ha gustado y yo, pese a los cambios, que son innegables, estoy muy contento con ese diseño y con la encarnación de la actriz. Entonces, al final, te acuerdas de esos diseños como algo curioso, ¿no? Un poco como ocurre con lo de Ahsoka, con Ahsoka esos primeros diseños que se llamaba Ashla y era muy diferente y Filoni siempre lo recuerda con cariño. En algún momento para ti eso fue el más importante, pero ahora es como un recuerdo pasado, es como una curiosidad de, ay, mira, ¿te acuerdas cuando Sera era así? Y al final lo que te queda es la imagen, el presente, y eso es lo más bonito de las historias. Dicho esto, creo que ha quedado un resumen interesante de cómo nace el guión de Lágrimas dentro de la peli de Amar siempre quedarán cenizas, y de cómo se construye una historia, sus personajes, su evolución a través de todo el tiempo que dura procesos de producción y postproducción. Así que dicho esto, poco más que comentar.
Un día más aquí hablando sobre la película, muy emocionado como siempre, me encanta hablar de la película más que nada en esta vida. Y próximamente habrá más vídeos dedicados a, pues como he dicho antes, quizás world building, o hablemos de la postproducción, de preproducción, del casting incluso, y os enseñaré más vídeos que hemos hecho últimamente en días de rodaje. Así que dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos próximamente. Adiós.